Yo estoy en el noticiero Rodner y yo sé que estoy en el lugar equivocado. Yo la veo bajar así, maravillosa, preciosa, y yo no la conocía. Y entonces me volteo a uno de mis colegas y digo, ¿quién es ella? ¿Cómo hiciste para conquistarla? Tú eres celoso con Chiquinquirá. Yo la veo salir de casa, ¿no? Y luego cómo aparece y sigo sorprendido. ¿Cómo ha sido esa parte de compartir la crianza de Carlota con Daniel Sarcos? ¿Qué extrañas trabajar con María Elena Salinas? Debe ser un peso sobre tus hombros decir, ¿a quién le dejo yo esta silla? Bueno, lo que pasa es que no estoy listo para... La idea del retiro se me complica. ¿Qué le respondes tú a la gente que dice, este Jorge Ramos es un arrogante? ¿Te preocupa que Donald Trump gane las elecciones? ¿Cómo haces para vivir sin fe? Cuando tú tomaste clases de inglés de reducción de acento... Que no me sirvió de nada. Yo nunca he hecho una entrevista tan larga. Si te hubieran invitado a irte a Telemundo a trabajar, ¿te hubieras ido? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner. Gracias a todos por suscribirse. Ya somos más de 200,000 personas en la comunidad que tenemos un solo propósito: inspirarnos, luchar por nuestros sueños. Y el personaje que voy a entrevistar hoy, que es una figura, y una figura quizás la más respetada que hay en los medios de comunicación de habla hispana, es una persona que tiene una historia de superación, de vida, de éxito, pero que va aunada a un trabajo, una responsabilidad, a un compromiso, y ha sido, yo diría, el faro de los latinoamericanos en los Estados Unidos, porque su voz es sinónimo de guía, es sinónimo de conciencia, y es una persona que su estatura y su figura no dicen lo mucho que vale, porque Jorge Ramos, a quien tengo aquí el placer ya con de esa presentación, ¿podemos parar el programa, por favor? Ya acabamos y nos vamos. ya con eso, yo con eso tengo. No, pero Jorge, es No, verdad. para, ya. Es verdad. Muchas gracias, es un placer haber estado con ustedes. Ya quisiera. No, Jorge, de verdad, tú has sido eres un referente para los hispanos. Yo siento que eres como el papá de todos los inmigrantes hispanos de este país en los Estados Unidos. Que son 37 años haciendo el noticiero Univisión. Vine por un año, Rodney. Yo vine de México porque no quería ser un periodista censurado y empecé a hacer el noticiero Univisión en 1986, recuerdo perfectamente, un noviembre del 86. Y no es que fuera el mejor ni el peor, sino que era el único. Había una crisis, como siempre ocurre en los canales de televisión. La mayor parte de mis compañeros se fueron. Yo fui el único que quedó, el único hombre en el departamento de noticias. Y el entonces jefe me dice, bueno, pues hace el noticiero por una semana y luego vemos. Fue una semana, 2, 3 semanas. No sabía leer el teleprompter. Teresa Rodríguez, a quien tú conoces, Sí. con una uña roja perfecto que recuerdo. Me perdía leyendo el teleprompter, no lo sabía leer bien. Y entonces ella me iba ayudando con el guión en las páginas escritas para no perderme al aire. No te lo puedo creer. Así que no había entrevistado nunca a ningún presidente. Yo era, fíjate, esto te va a dar risa, el único consejo que me dio el nuevo jefe fue: nunca te pongas un color de calcetines distinto al zapato. O sea, No sé, tú que eres en la moda, no sé qué me habrá visto, no sé qué me habré puesto el primer día, pero su primer consejo fue ese. qué maravilla. Cosa que he seguido al pie de la letra toda la vida. Y te veo estupendo. Porque además una de las cosas que a mí más me sorprende, y por eso te doy las gracias que hagas esa acotación, María Elena Salinas, quien estuvo sentada en este podcast también, me dijo... Todos han estado sentados aquí en el podcast. Es Gracias a Dios. el confesionario. Aquí venir con Rodner a contar nuestras penas y nuestros éxitos y nuestros Cosa que les y agradezco. nuestros sueños. Claro, pero está bien, ¿no? No, sí, para mí ha sido de verdad una gran sorpresa contar con el apoyo de todos mis colegas, pero te comentaba que ella también me dijo que ella no sabía leer prompter. Y cuando ustedes me lo dicen, para mí eso es lo más importante, porque la gente que los ve ustedes sentados ahí desde sus casas piensa, Claro. qué fácil la tuvieron. Y se lo han memorizado totalmente, ¿no? Correcto, y es increíble ver que uno se va preparando. ¿Cómo te preparaste tú, sin saberlo en ese momento, para convertirte en la cara de las noticias de habla hispana en los Estados Unidos? No, yo creo que lo que quería era no ser censurado y poder decir las cosas tal y como eran. Y la gran maravilla de los Estados Unidos es que tenemos la primera enmienda de la Constitución que nos da absoluta libertad. Y entonces, yo me acuerdo, en México se habían enojado conmigo
porque yo había criticado el dedazo, que era esta práctica en que el presidente en turno escogía por dedazo a su sucesor. No había democracia en México. Y entonces yo llego, Ronald Reagan era presidente, prendo la televisión, Rodner, y me doy cuenta que todos están criticando a Ronald Reagan y que no pasa nada. Es decir, lo critican, salen las noticias, te vas a tu casa y no pasa absolutamente nada. Y esa lección de libertad es precisamente la que yo quería. Y lo que fui haciendo es irme preparando poco a poco. Te decía, nunca había entrevistado a un presidente. Poco a poco fui entrevistando a más, hasta que entendí, muchos años después, que nuestra labor era cuestionar a los que tienen el poder. Y una vez que empiezas a hacer eso, entonces encontré mi voz y a partir de ahí fui subiendo. Y me quedé. Bueno, una voz que es reconocidísima. Además, yo siempre digo, y lo digo esto con muchísimo respeto. Gracias. Creo que jamás te lo había dicho, pero te lo voy a confesar hoy. Porque a mí siempre en la calle, muchas de la gente me preguntaba, ¿y cómo es Jorge Ramos? Bueno, igual que tú. Canoso. Somos canosos. Porque claro, como la gente te veía en el noticiero siempre, en ese espacio de esa media hora tan serio, tan estoico, dando las noticias, la gente le da mucha curiosidad a conocer a la persona detrás del personaje. Y yo siempre decía, tú tienes un don maravilloso, que es una suerte que la tiene poca gente en esta industria, que es que a ti la cámara te ama. Bueno, no sé, a los 66 ya no tanto, ¿eh? No, ahora no te perdona. Claro, te tienes que cuidar muchísimo más, pero yo creo que me gusta que lo plantees de esa manera porque la persona que ven es a veces muy distinta a la que hay detrás de cámara, ¿no? Quizás tengo esa imagen de ser demasiado serio, nunca nadie me ha acusado de ser chistoso y desafortunadamente no tengo esa comicidad ni ese humor, pero claro, es que no me contrataron ni para reírme ni para llorar, o sea, me contrataron solo para dar las noticias, pero en el libro lo que cuento es que hay toda una parte mucho más personal que la gente desconoce, ¿no? Claro. Cuento la anécdota dura de cuando muere mi hermano Alejandro hace un año, o mi papá hace 20 y tantos. Yo estoy en el noticiero, Rodner, y yo sé que estoy en el lugar equivocado. Y lo primero que digo cuando muere mi padre es que quiero salir a hacer el noticiero. Imagínate la estupidez más grande. Afortunadamente la directora de noticias no me dejó hacerlo. Patsy. Sí, porque hubiera sido espantoso. Entonces son esas dos partes de uno que la gente no conoce, pero que está ahí. Me acaba de llegar una tarjetita de una de las aerolíneas de que he volado más de 3 millones de millas, solo con ellos. Pero tengo miedo a volar. Entonces, son esas... Qué ironía, ¿no? Claro, son esas dos facetas donde te presentas de una manera en televisión, pero por otra eres muy distinto. Y Chiqui lo que me dice es que la gente te tiene miedo porque cree que todo el tiempo te vas a ir a pelear como lo hiciste con Donald Trump y con Maduro y con Chávez y con Salinas de Gortari y con López Obrador, y en realidad soy muy mexicano en el sentido de que evito lo más posible la confrontación. Trato de evitarlo. Para los que no conozcan a Chiqui, está hablando de Chiquinquirá Delgado, claro. Una institución también de Venezuela, de la belleza. Tesoro nacional, me dicen. Tesoro nacional. Cuando la conocí así me decían, te llevaste un tesoro nacional. Claro que sí. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que viste a Chiqui? Claro, estábamos haciendo un promocional de Año Nuevo en la cadena. Estábamos en el Hotel Billmore. Ella estaba bajando las escaleras filmando con Mario Kreuzberg, con don Francisco. Y yo la veo bajar así, maravillosa, preciosa. Y yo no la conocía. Y entonces me volteo a uno de mis colegas y digo, ¿quién es ella? Y luego poco a poco me acerqué. No sabía ni siquiera cómo se llamaba. Y empezamos ya una conversación. Ella no tenía, recuerdo perfectamente que su celular se había quedado sin batería, así que me dio su email y entonces empezamos a comunicarnos a través de email, de correo electrónico. ¿Por escrito? Por escrito, fue por escrito. No te puedo creer. Sí, así que fue a través de un promocional de Univisión. ¿Cómo hiciste para conquistarla? Porque... No sé. No, es que te lo pregunto, me da curiosidad porque además ella venía de haber terminado una relación amorosa, estaba comenzando una nueva vida aquí en los Estados Unidos. Carlota su hija que es mi hija ahora, sí. Tiene 14 años de edad, una maravilla. Yo creo que fue el momento correcto para los dos, ¿no? Y ella comenzaba una nueva vida aquí en los Estados Unidos. Y además hemos hecho lo que a mí me parece, no soy religioso, pero es una cosa sorprendente, que es que
yo con Paola y Nicolás, mis hijos, nos hemos unido con Mari y con Carlota y hemos hecho una familia, un Modern Family, Sí. que era totalmente inesperado, ¿no? Y que muchos llevamos 14 años juntos, muchos hubieran dicho esto no va a durar nada, y al contrario, han sido los hijos los que nos han unido. Y eso es algo muy, muy especial. O sea que los hijos han servido de amalgama, aparte Sí. de la relación de ustedes, para que estén juntos. Claro, porque necesitaba, bueno, o sea, hemos ayudado a cada uno de ellos a salir adelante y luego he aprendido muchísimo. O sea, Carlota, por ejemplo, me ha convertido en un Swiftie. Ahora soy un seguidor de Taylor Swift. Que nadie lo creería. Claro, me ha llevado a 2 conciertos de Taylor Swift. Claro. Toda la mañana, me toca a mí llevarla a la escuela todas las mañanas y me toca escuchar primero a Taylor Swift y el horror para muchos es que hemos pasado de Taylor Swift a Bad Bunny. Y entonces acabamos de ir a un concierto de Bad Bunny. Somos fanáticos de Bad Bunny. Yo lo he visto en 2 ocasiones. Me parece realmente Sí, extraordinario. es genial. Su personalidad es genial. Bueno, no, y además es un gran artista. Sí. Así que creo que he tenido la suerte de ver a Bad Bunny y a Taylor Swift en el tope de su profesión. Gracias a Carlota. Claro, te quiero preguntar con Carlota porque me acuerdo que una vez fui con Chiqui a ser jurado de un Miss Venezuela en Maracaibo. Sí. Viajé con ella, estaba muy chiquitita, estaba también la mamá de Chiquinquirá. Débora. Débora, claro, a quien le que es mando un una- beso. es maravillosa. Maravillosa. Y Chiqui también, desde luego. Pero me da curiosidad cómo ha sido esa parte de compartir la crianza de Carlota con Daniel Sarcos. ¿Cómo lo han manejado? Bueno, hemos decidido claramente que las decisiones finales de sus hijas las toma Chiqui y las de Paola y Nicolás las tomo yo. Yo creo que respetando los espacios es lo más importante del mundo, ¿no? Cada quien tiene un lugar y es un lugar sumamente importante. Y yo creo que lo hemos hecho así desde el principio y nos ha funcionado maravillosamente. Y yo creo que ustedes han sido una relación muy, muy linda porque creo que la han manejado primero con muchísima discreción. Sí, algunos se quejan de que no ponemos fotografías de nosotros en Instagram y todo eso, pero creo que eso es parte del acuerdo, parte del arreglo de mantener esa vida privada lo más privada posible, ¿no? García Márquez decía que tenemos 3 vidas, la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Creo que la vida pública está aquí, la vida privada de alguna forma ha dejado de serlo debido a las redes sociales. Sí, ya no lo es. Yo sé de ti y tú sabes de mí y todos sabemos de todos gracias a las redes sociales. Correcto. Pero esa vida secreta que es muy nuestra la hemos tratado de guardar, no tanto por nosotros que estamos al aire todo el tiempo, sino por nuestros hijos, hasta que ellos decidan romperlo, ¿no? Claro. Yo sí te digo algo porque yo me di cuenta, y se lo comenté a Chiqui en su momento, yo sí me di cuenta del cambio que ella trajo a ti. Sí. Porque, bueno, yo pasé 17 años trabajando en Univisión, desde ahí conozco a Jorge y te veía siempre en el noticiero, desde luego. Pero cuando tú empezaste a salir con Chiqui, yo sentí que ella te cambió hasta el estilo y la forma de vestir. Bueno, Me acuerdo claro, de porque- las corbatas finitas. Sí, sí, Y sí. se lo dije, oye, le dije, Jorge está luciendo súper cool. Y me dice, sí, bueno, ahí vamos. Bueno, es que si alguien sabe de moda es ella y tú, y entonces siempre ayudan, hasta que después caí en el modelo Obama. El modelo Obama es que tienes, si ustedes ven mi closet, es un closet muy pequeñito, todo el resto del closet está tomado por ella. Me Pero lo entonces imagino. Son todos mis trajes azules, camisas azules, blancas quizás, y Barack Obama lo decía, que la idea de no tener que escoger, a lo mejor para ti te parece un sacrilegio, perdón. Un sacrificio, no tener que pero poner. la idea de no tener que escoger en las mañanas y entonces siempre es el traje azul, la camisa blanca o azul y sigues adelante, para mí es fácil y puedo dedicarle mi cabeza a otras cosas, ¿no? Correcto, no pierdes Perdón, tiempo en eso. yo sé que tú estás dedicado a Es otras todo lo contrario. Le meto mucha cabeza a lo que me pongo. Menos en este podcast, que siempre Ya. decidí desde hace mucho tiempo por acá ponerme el mismo atuendo porque creo que la conversación para mí es lo más importante y el protagonismo tiene que ser el testimonio de mi invitado versus lo que yo me pongo. Porque como bien Jorge me conoce cuando trabajaba aquí en Univisión, donde por cierto estoy en Univisión después de 9 años, No me gracias a digas. ti, sí. He regresado a Me da- Univisión me encanta gracias a que ti. estés No, y te lo agradezco. Pero ha sido de verdad una experiencia muy linda regresar porque me he encontrado muchos compañeros de pasillo. De gente que te quiere, ¿no? Sí, y eso ha sido muy satisfactorio. Es que yo creo que Univisión para muchos de nosotros fue una segunda casa, ¿no? Sí, claro. O sea, todos somos todos somos inmigrantes, todos venimos de otro lado y Univisión
con nuestro trabajo y con la proyección que nos ha dado se ha convertido en eso, una segunda casa. Sí, y yo lo he dicho en repetidas oportunidades y lo digo con muchísimo respeto porque yo he estado en ambas cadenas, pero la manera en que al talento se le trata acá, hay una diferencia, hay como una protección, un cuidado, un mimo que es muy familia, lindo. es familia, Sí, y se extraña. es la idea de familia. Es curioso que menciones todo esto porque hace poco estaba hablando con Mario Kreuzberger, don Francisco, y él me hablaba de varias cosas. Una de ellas, su necesidad de matar al personaje de don Francisco, ¿no? Sí. Para poder ser verdaderamente Mario Kreuzberger, pero hablaba de lo importante que es tener este apoyo para sentirte protegido, particularmente de nuevo cuando somos inmigrantes y que siempre venimos de otros países. Desde luego, aunque yo lo entiendo mejor que nadie porque a mí me tocó matar un personaje Claro. para poder estar... ¿Cuál era el personaje? El personaje del crítico de moda, del fashionista, el que siempre era como que el juez y el verdugo y me di ¿Te cuenta... cansaste de eso sí. o no eras tú totalmente? No, mira, ya me está entrevistando Jorge, están viendo. No, tú sabes que sí me cansé. Sí. Yo no dejo de reconocer que esa capacidad, esa habilidad vive en mí. Sí. Es parte de mí, pero era lo que yo quería hacer con esta voz y con este, vamos a decir, este empleo que me dio Dios, este don que me dio Dios de ser comunicador. Y encontré esta plataforma donde hoy por hoy soy feliz hablando con personas como tú y dándole al público a conocer personas interesantísimas con historias interesantísimas. Sí. Y yo creo que eso para mí ha sido lo más satisfactorio de poder haber encontrado este espacio. Yo por mucho tiempo estuve muy cansado de lo que estaba haciendo porque no me gustaba con quién lo estaba haciendo. Y yo pedía, yo no quiero estar más aquí, yo no quiero hacer más esto. O sea, no era tu imagen. No, o sea, no. No querías ser reconocido. No, y porque me sentía cada vez que tenía que ir más arriba y más arriba, pero ¿hasta dónde iba a llegar? Y bueno, ya que todos sabemos lo que pasó y aquí estoy, gracias a Dios. Y con las redes además hay como una exigencia cotidiana, constante, de estar opinando y juzgando, ¿no? Correcto. Cosa que a mí me cuesta mucho trabajo. Lo he dejado de hacer. Yo antes por lo menos había una alfombra roja y hacía como la crítica en mis redes. Lo dejé de hacer porque no me interesa. Prefiero hablar de tu libro y cosas así que creo que son más interesantes y le aportan más a quienes nos están viendo. ¿Me explico? Claro. Y yo creo que a veces el problema con los medios de comunicación es que te encajonan en un papel y es difícil salir de eso. Pero estábamos hablando antes de comenzar la entrevista sobre cómo la televisión ya no es necesaria como antes. No. Así como hemos visto que los políticos, desde Hugo Chávez, se empezaron a saltar a los medios para hablar directamente con la gente. Las benditas redes sociales, como le dice López Obrador en México, han permitido que haya muchas formas de comunicación y donde los medios tradicionales ya no son necesarios, ¿no? Son importantes, pero no necesarios. Yo eso lo digo mucho, pero también creo que la crisis que hay hoy por hoy en la televisión, especialmente en la de habla hispana, es que no hay un mérito. Y con esto lo digo con muchísimo respeto porque todo el mundo tiene la oportunidad de sentarse frente a un canal de televisión con un micrófono y hablar. Pero yo creo que en nuestra generación, y hablo con muchísimo respeto porque para mí tú, Cristina Saralegui, Don Francisco, María Elena Salinas, en fin, eran referentes de personas educadas, capacitadas, preparadas, con dominio del lenguaje español, que sabían hablar con propiedad. Y yo lo que veo hoy por hoy, cuando a veces enciendo el televisor en habla hispana, es que veo gente que no se les entiende ni cuando hablan. A ver, yo creo que al final de cuentas el periodismo, que es lo que todos hacemos de alguna forma, es una cuestión de credibilidad. Y después la credibilidad solo se logra con una repetición más otra, ¿no? Y después de años la gente te cree o te deja de creer. Creo que al final de eso depende. Por supuesto, estamos en Miami y hay huracanes y yo confío en 2 meteorólogos que me digan ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, creo que lo mismo ocurre con las redes sociales, ¿no? Creo que tenemos tú y yo 2 o 3 o 4 o 5 personas a quienes les podemos creer y el resto no necesariamente. Completamente. ¿Sabes que yo le pregunté a María Elena Salinas cuando estuvo acá cuál había sido la base de su decisión de irse, ¿no? ¿Qué te dijo? Y me dijo que se había decepcionado porque ella vio que lo que se había construido en esta cadena desde sus inicios estaba yendo por un camino al cual ella no se sentía a gusto. Y tomó la decisión de irse también porque sintió que con lo que le quedaba el resto de su vida quería hacer algo nuevo. Y yo
entendí perfectamente a lo que ella se refiere, porque tú ya hemos estado aquí y tanto en la cadena que van cambiando los jefes y va cambiando como llevan el juego, como un partido de fútbol. Y yo sí entiendo a lo que ella se refería, pues nosotros vivimos una época de ebullición de la televisión con una televisión muy bonita y de repente... Y antes de las redes sociales también. También. Antes del impulso de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales, el streaming lo ha cambiado absolutamente todo. Las audiencias de los medios tradicionales siguen disminuyendo, las redes siguen creciendo. Tú ya no te esperas a las 6:30 de la tarde a prender el televisor para recibir las noticias desde la mañana. Los estás escuchando a través del teléfono, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Cuando voy a las escuelas, les digo a los estudiantes, véanme bien porque soy un dinosaurio. Claro, lo que yo les pido a las 6:30 de la tarde es que prendan el televisor y hagan una cita conmigo. Eso está en peligro de extinción. Pero yo creo, Rodner, que si yo no tuviera presencia en las redes sociales, no estaría haciendo el noticiero. O sea, si no tuviera seguidores en X, en Instagram, en FaceTime, en distintos medios, no estaría aquí. O sea, porque al final de cuentas, el otro día, te juro que no me extiendo, hice una entrevista con Mario. Te puedes extender todo lo que quieras. Con Mario Kreuzberger, y tuvimos en un buen día, quizás esa entrevista la vieron 500,000 de personas. Pero esa misma entrevista la pusimos en redes sociales y en menos de una semana tenía más de 8 o 9 millones de vistas. Entonces, ese es el futuro. Yo le digo a los estudiantes, no quieran ser un anchor como lo que yo soy, un ancla, sino de lo que se trata ahora es de ser un surfista. Es decir, crear contenido como tú y poner ese mismo contenido en distintas plataformas. Así que el futuro es surfeando, no siendo ancla. Hablando de eso, como ancla, después de haber trabajado tantos años con María Elena, que María Elena me dijo que tenían una complicidad increíble. Sí, no teníamos ni que hablarnos para saber lo que iba a hacer el otro. Es que esas palabras, si no lo han visto el de María Elena Salinas, por favor vayan a verlo. Esas mismas palabras la dijo. Me habló del el truquito que tenían del pie. Como que sigue tú que se me acabó la gasolina. Sí. Extrañas trabajar con María Elena Salinas. ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana, a una altura extraordinaria, es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Claro, y con todas las personas que he trabajado aquí, ¿no? Pero con María Elena fueron muchísimos años, ¿no? Cuando estábamos en el inicio verdadero del noticiero Univisión. Y claro que sí, porque llegas a tener una complicidad tal de que conoces hasta los silencios. Y eso es sumamente importante. Es muy, muy importante. Además, la respeto mucho. Creo que ha logrado hacer una maravillosa carrera después de dejar Univisión. Acabo de leer su libro sobre Uvalde, que es una investigación muy, muy importante. Y son cosas que siempre se te quedan marcadas. Desde luego. Ahora, yo veo algo que no es que me preocupe, porque no te voy a mentir que dejo de dormir pensando en eso. Pero sí lo veo, y es que yo no veo un reemplazo para Jorge Ramos. Uy, yo veo 20. No, ¿cómo vas a decir eso? No, claro que sí. O sea, bueno, menciónamelos. No me voy a meter en ese juego, pero hay, por supuesto, tengo 66 años. Yeah. O sea, tengo más pasado que futuro. Parte de mi pasado está aquí en el libro. Y hay nuevas generaciones que vienen detrás de mí y que les toca ese espacio. Lo que pasa es que el espacio que estamos ocupando ahora es cada vez más reducido. Lo importante, de nuevo, no es estar en un programa, sino tener un contenido y ese mismo contenido tenerlo en distintas plataformas. Debe ser un peso sobre tus hombros decir, ¿a quién le dejo yo esta silla? Bueno, lo que pasa es que no estoy listo para... La idea del retiro se me complica. Yo creo que no conozco a un solo periodista, a ninguno, que en realidad pueda retirarse. Yo creo que la maravilla del periodismo es que te permite ser joven, porque tienes que estar al día todo el tiempo, y ser rebelde al mismo tiempo. Y entonces, esta idea de dejar de ser periodista es muy, muy complicada. Hoy mismo estaba pensando en vidas posibles, ¿no? En el libro exploro un poco de las vidas posibles si me hubiera quedado en México y no hubiera venido aquí. Y no me puedo imaginar ninguna otra profesión
De nuevo, como decía García Márquez, que es la más bella del mundo. Ninguna otra profesión que me hubiera dado tanto mundo. Ujú. Yo creo que la primera vez que yo volé en un avión fue a los 12 años de edad. Y desde entonces lo que más quería en mi vida era conocer el mundo. Ujú. Y esta profesión me lo ha permitido. Así que la idea de irme o de retirarme, ya sea en televisión o en cualquier cosa, me parece por ahora impensable, ¿no? Es que no creo, no, bueno, a lo mejor no creo que deberías Bueno, hacerlo. pero hay, por supuesto que hay cambios generacionales y estoy totalmente a favor de estos cambios generacionales, Sí, ¿no? pero eso hay que fomentarlos, educarlos, o sea, criarlos, formarlos, y yo pienso que eso es un trabajo que yo ahorita, y lo digo con muchísimo respeto a todos mis colegas, hago así el escaneo de las personas que hay detrás de ti y no veo una persona No, yo que veo sea Jorge mucho. Ramos. No, yo veo mucho. Llevo años trabajando con a donde yo voy ahora soy el mayor. Sí, sí, no, sí, sí. ¿Qué se siente eso? Bueno, distinto, porque cuando vas creciendo siempre tienes a líderes o a mentores a quien seguir. Y ahora acabo de ir de nuevo a un concierto de Bad Bunny, volteé alrededor solo como para hacer un escaneo rápido. Yo era el único con canas, ¿no? Pero me sigue gustando Neverita y me sigue gustando Where She Goes y me sigue gustando Yo No Me Quiero Casar. Claro. Y me sé las canciones, pero yo me doy cuenta que a donde voy suelo ser ahora el mayor de edad, cosa que está bien, ¿no? Bueno, pero también me vas a perdonar, lo digo con muchísimo respeto también, serás el mayor de edad, pero con una mujer espectacular sí. a tu lado Maravillosa. que los más jóvenes te verán y dirán, wow, qué envidia. Siempre ha sido así, siempre ha sido ¿Tú así. eres celoso? Creo No que debes serlo. No, creo que después de Déjame de tantas reestructurar cosas. la palabra. A ver. ¿Tú eres celoso con Chiquinquirá? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Yo creo que los dos nos queremos tan bien y nos entendemos bien que nunca hemos llegado ahí, ¿no? Es que yo la veo a veces en los programas vestida y digo, wow, qué espectáculo. No, y yo la veo salir de casa, ¿no? Y luego cómo aparece y sigo sorprendido. Y que esa es una maravilla, ¿no? Que después de tanto tiempo te siga sorprendiendo a alguien con quien vives. ¿Qué fue lo que más te enamoró de ella? Hay muchas cosas personales con que me las voy a quedar, Ujú. pero conozco a muy pocas personas más trabajadoras y más que busquen más la superación y nuevos rumbos que ella. Todo el tiempo está buscando nuevas oportunidades. Ahora está metida ¿En el diseño diseño? en diseño de interiores, está metida en real estate, por supuesto sigue haciendo lo mismo Claro. en televisión. Así que no para, es alguien que se levanta tempranísimo, 5 o 6 de la mañana, y está haciendo ejercicio porque está pensando lo que va a hacer al día siguiente y el día siguiente. Es maravillosa, es una mujer extraordinaria, además con una dulzura. Y deberías conocerla como mamá, pero que eso es algo Bueno, no, que ¿sabes solo qué? tenemos. Tengo la cita pendiente con ella en el podcast, Ya. que me dijo que estaba haciendo un proyecto de cuando lo tuviera listo iba a venir a hacerlo, así que quiero tener esta entrevista con Sí, ella. No me va a adelantes ser. nada de Chingira como mamá para que la gente se quede picada. Quería preguntarte, porque Sí. el título de este libro a mí me encanta. Así veo las cosas. Sí. Que ya les voy a hablar más adelante en breve del libro, pero ¿cómo crees tú que la gente te ve a ti? Bueno, como alguien extremadamente serio y a veces hay la tía de un amigo dice que ese Ramos es un preguntón. Y yo creo que quien ve el noticiero o quien me ha visto durante los últimos años me recuerde quizás como alguien que ha buscado la confrontación con gente que tiene el poder. Ujú. Pero en persona, lo que menos busco, No. Ron, es confrontación. Lo que menos quiero en casa, lo que menos quiero con mis amigos es confrontación. Pero creo que cuando me toca entrevistar a gente importante, particularmente a dictadores, gente con mucho poder o gente que ha abusado de su poder, creo que lo que me corresponde es enfrentarlos. Entonces, entiendo perfectamente que mi imagen pública es alguien que es de alguien que se ha confrontado con otros y que estoy en ocasiones buscando pelea. Cuando yo comentaba que me preguntaban mucho por ti, yo decía, es que
Jorge se crece ante la cámara o la cámara es como un abono que lo crece? Porque, como bien dicen que el periodista nunca debe ser la noticia, a ti las circunstancias de ciertas entrevistas como Sí, te lo de toca hacerlo. Trump ha sido tú la noticia. Pero es que llegas con... creo que en la de entrevista tienes que llegar con dos actitudes. La primera es que si tú no haces la pregunta, nadie más la va a hacer. Correcto. Entonces, no puedo esperar que tú llegues después a entrevistar a la misma persona para que tú hagas la pregunta. Creo que esa responsabilidad cae en mí. Y luego, creo que hay que pensar que nunca más voy a volver a entrevistar a esa misma persona. Entonces, si tú llegas con la intención de sacar la verdad, de encontrar el punto débil, de buscar la fragilidad de ese personaje, de encontrar por qué está diciendo mentiras, y no esperas acceso constante 2 o 3 o 4 veces después, la entrevista cambia totalmente. Y te quiero preguntar, porque me da curiosidad, porque muchas veces la gente malinterpreta ese desafío Sí, como arrogancia. ¿Qué le Puede ser. respondes tú a la gente que dice, este Jorge Ramos es un arrogante? puede ser, pero ¿cómo vas a enfrentar a alguien con poder si no estás en el mismo nivel? Te voy a dar un ejemplo. Cuando Donald Trump dijo que los inmigrantes mexicanos éramos criminales y violadores, y yo soy un inmigrante mexicano, lo que hice fue enviarle una carta solicitando una entrevista, y en lugar de darme la entrevista, publicó mi celular en redes sociales. Y entonces lo fui a buscar a Iowa, a Dubuque. ¿Has ido a Dubuque, Iowa? Casi nadie ha ido a Dubuque. Busqué precisamente un lugar donde hubiera pocos periodistas. Y cuando fui a la conferencia de prensa, no es que ocurrió que de pronto yo me paré y le hice una pregunta, sino que todo fue planeado. Llevábamos 3 cámaras, yo llevaba 2 micrófonos. Quería yo hacer la pregunta parado, para que el lenguaje corporal fuera exactamente él parado y yo parado, y el micrófono para que mi nivel de voz fuera exactamente el mismo de él. Es decir, no se trata de una cuestión personal, sino se trataba de entender cómo funciona el poder y de entender cómo funciona la televisión. Entonces, la entrevista con Nicolás Maduro fue exactamente igual. Todo estaba planeado para ir a entrevistar a Nicolás Maduro, y puedes entrar con Nicolás Maduro y preguntarle cómo está Venezuela. Maduro, lo primero que hace, como sabes, antes de comenzar las entrevistas, las luces tienen que estar listas. Tardan 2 o 3 o 5 minutos preparando todo, y sale Maduro y me dice, ¿cómo está Chiquinquirá? Claro, lo que él quería es small talk, ¿no? Él quería una plática de amigos tomando café, que yo le dijera muy bien. Esta plática, por ejemplo. Sí, exactamente. Y yo no quería hacer small talk con Nicolás Maduro. Le dije, está muy preocupada por Venezuela, y me quedé callado. Entonces, fueron 2 o 3 minutos incomodísimos. Claro. Pero la primera pregunta en esas entrevistas es la que marca el ritmo y el tono. Desde luego. Y entonces la primera pregunta fue, ¿cómo le llama usted? Para muchos usted es un dictador. Entonces estaba clarísimo que esa primera pregunta iba a sentar el tono y que no lo iba a dejar contestar durante 5 minutos. Entonces, para enfrentar a alguien con poder, tienes que ser contrapoder. Y la única manera de hacer eso es con información. Y la única manera de hacer eso es entender que son personas exactamente igual a ti y que los puedes enfrentar como un ser humano a otro ser humano, y nada más. Después de ese episodio que fue tan sonado, ¿temiste por tu vida en el tiempo que transcurriste en el Palacio de Miraflores? Sí. Lo que pasa es que terminamos la entrevista con Maduro, entra uno de sus asesores y dice, levantando el dedo, dice, esta no es la entrevista que aprobamos, imagínate, y nos roban literalmente las cámaras y las tarjetas de video donde estaban la entrevista. Y yo empiezo a salir del Palacio de Miraflores. Uno de ellos grita que no me dejen salir, y van 2 guardias, me detienen y me meten a un cuarto oscuro donde me empiezan a requisar todo, me roban el celular, y estuvimos detenidos cerca de 2 horas. No pudimos salir del palacio, y mi verdadero temor, éramos un equipo de 7, 8 personas, es que nos fueran a llevar a una estación de policía de donde ya no sabríamos qué hubiera pasado. Entonces, físicamente nos resistimos a subirnos a un camión que nos iba a llevar a una estación de policía, ya detenidos. Pero lo que sí logramos antes de que nos quitaran el teléfono es enviarle un mensaje al director de noticias, que a su vez lo subió a Twitter, y eso generó una tormenta de tweets que evitó que nos llevaran a la policía. Así que nos llevaron al hotel,
nos llegó a las pocas horas una orden de deportación y salimos en el primer vuelo al día siguiente. Pero sí, claro que tenemos por nuestra vida. O sea, si nos robaron en el Palacio de Miraflores, imagínate lo que pueden hacer con nosotros. Además que yo llevaba información terrible de cientos y cientos de prisioneros políticos y muchos de ellos desaparecidos. Wow. Así que sí, claro. Claro, y no me quiero imaginar cómo vivió Chiqui ese momento. Era imposible hablar con ella. No te pudiste No, comunicar con porque ella. me robaron el teléfono. O sea, nos robaron los teléfonos, nos robaron las cámaras. No había manera de comunicarse con ¿Nunca te nadie. lo devolvieron? Nunca. Me lo devolvieron muchas horas después. Y cuando yo lo vi, se veía muy raro. Así que lo que hice tan pronto llegué a Miami, lo destruí físicamente, lo destruí. Y tuve que cambiar de teléfono. Así que por Donald Trump tuve que cambiar un teléfono porque publicó mi número. Y por Nicolás Maduro tuve que cambiarlo también porque ya no podía confiar para nada ni en el número ni en el teléfono. Claro. ¿Te preocupa que Donald Trump gane las elecciones? Me preocupa que la democracia desaparezca en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia hace poco acaba de decidir que los presidentes y expresidentes tienen inmunidad, cosa que a Sonia Sotomayor, la jueza puertorriqueña, le parece increíble porque dice que el presidente se ha transformado en rey. Un rey, sí. O sea, imagínate que ella pone los ejemplos de que alguien quisiera vengarse de un opositor político o realizar un golpe de Estado. ¿Cómo contradices eso si la Corte Suprema está diciendo tienes absoluta inmunidad? Así que mi principal preocupación es que Estados Unidos deje de ser una democracia, particularmente cuando hay un candidato como Donald Trump que no ha reconocido el resultado de las elecciones del 2020 y hace poco en un debate presidencial 3 veces se negó a decir si aceptaría el resultado de las próximas elecciones del 5 de noviembre. Sí, Eso es lo que me preocupa. va a ser histórico lo que vamos a experimentar este año aquí en este país, sin lugar a dudas. Te quiero preguntar por el libro, Jorge, porque este es un libro muy personal. Quizás el más personal. Son como... Cuéntale a la gente de qué se trata este libro para que la gente, porque sé que son columnas tuyas muy personales. Claro, lo que pasa es que he escrito más de 1,000 y tantas columnas en los últimos 30 años. 1,000 y tantas. Sí, una vez a la semana y nunca he fallado. Es algo que me da ¿En como serio? motivo ¿Nunca? Nunca. ¿Cómo has hecho? Pues siempre tengo una columna lista. Y si no la escribo en el baño, en el avión, en donde sea, pero escribo la columna. ¿Cuál es el lugar más bizarro donde has escrito una columna? Claro, escribes no en un baño, pero en los lugares más... Bueno, cientos de columnas en los aviones, en las medias noches, en todos lados, pero el viernes en la mañana la columna tiene que estar lista. Eso es una cosa como de disciplina. Sí. Mi mamá me decía que si uno leía las columnas sabía lo que pasaba en el mundo. Así que desde principios de los 90 he escrito una columna semanal que sale a varios periódicos en América Latina y entonces lo que hice es saqué casi todas las políticas, las columnas políticas, y me concentré en las columnas más personales. Y entonces hablo de mi familia, hablo de Chiqui, hablo de mis hijos, hablo de Taylor Swift y de Bad Bunny, hablo de cómo de joven yo quería ser. Yo nunca le dije a mis papás que quería ser inmigrante, quería ser guitarrista, rockero, quería ser futbolista, quería ser atleta olímpico, pero nunca les dije que yo quería ser inmigrante. Así que son esas partes. Y luego al final hay una foto donde sale mi gata Lola, con quien estuvo conmigo durante cerca de 20 años, que se nos acaba de morir. Wow. Es una Lola sin una oreja, porque cuando nos mudamos de casa, ella salió a defender el territorio que le pertenecía a otro gato y casi pierde la pelea. Pero recuerdo haberla visto llegando a mi casa, ensangrentada en la puerta de entrada, casi diciéndome, Rodner, te salvé, te protegí, ¿no? Claro. Así que ya sabes que no soy una persona religiosa y no sé... ¿Por qué no eres religioso, Jorge? Bueno, dime por qué sí. O sea, tú... Bueno, sí, no sé. Lo que pasa es que yo estudié en un colegio católico toda la vida. Yo también, y por eso no soy... Bueno, a mí me golpeaban en las manos, en las nalgas, nos daban golpes con las suelas de los zapatos y ahí fui perdiendo la fe, pero trata de convencerme, pero no... No es tratar de conversarte. Yo viví situaciones similares porque me recuerdo que los curas del Colegio San Ignacio de Loyola en Caracas, jesuitas, que eran extraordinarios como académicos, pero eran muy severos, nos castigaban de maneras muy, en mi opinión, absurdas, hacían mofa de los estudiantes delante de los otros para disciplinarlos,
y luego esos curas eran los mismos que nos daban la misa y las clases de catecismo, y había como un conflicto ahí de... Y que te confesaban, ¿no? Yo tenía que confesarme los viernes con el mismo cura que era el prefecto o el rector de conducta, y tenía un temor tan grande a irme al infierno si me moría sin haberme confesado, que inventaba pecado los viernes, una especie de crédito en el banco del cielo, para evitar que si me moría me fuera al infierno. Tenía un pavor a eso, y poco a poco fui perdiendo la fe, y ahora ya como mayor, lo que no sé es, no tengo esa certeza de que hay algo después de que uno se muere. No la tengo, no. Ojalá la tuviera, creo que viviría más tranquilo. Pero te pregunto, ¿cómo haces para vivir sin fe? Pues vives con angustia y vives con temor a morirte. Claro. Y vives con 1000 preguntas, pero no puedo inventarme la fe. O sea, yo creo que es algo que se tiene o que no se tiene, y en mi caso no la tengo. Yo quisiera estar, te lo juro, nada me haría más feliz que poder... Que tener la certeza de que cuando muera voy a volver a ver a mi papá, que nos quedamos con muchas conversaciones inconclusas, o a mi hermano, o a mi gata, o a mi perro. Perdón que te interrumpa, ¿qué conversación inconclusa crees que le debes a tu padre? Miles, porque yo crecí en un México muy autoritario, con sacerdotes jesuitas y sacerdotes benedictinos, los benedictinos, muy, muy autoritarios en la escuela, no los jesuitas, que fueron maravillosos en la escuela, y con un papá muy estricto. Nunca jugué con mi papá. Una vez jugué fútbol con él. Él le trató de pagar una pelota y le pegó muy mal. Y yo recuerdo haber llorado después de que se fue, porque para mí lo más importante... Era el fútbol. Claro, o sea, el Dios era el fútbol. Y tu Dios se te destruyó. Y mi papá no le pudo pegar a la pelota. Claro. Entonces crecí con un papá muy lejano, donde nunca jugamos, y entonces después, cuando ya estoy aquí en los Estados Unidos, gracias al satélite, él veía mis noticieros desde México y yo aquí, y nos hablábamos por teléfono después y comentábamos de cualquier cosa, pero él entiende ahí que finalmente yo hice lo correcto. Cuando yo escogí comunicaciones, él me preguntó, ¿qué vas a hacer con eso? Él no aprobaba, no entendía que yo quería ser periodista. También son cosas generacionales. Sí, pero crecí con un papá poco cariñoso. ¿Te afectó que fuera poco afectuoso tu papá contigo? Sí, claro, porque te marca, ¿no? O sea, tú... ¿En qué momento lo reconoces que te afectó? Porque a veces no nos Siempre, fijamos, ¿sí? siempre fui un niño serio, ¿no? Y ahora lo entiendo mucho más. Y entonces, como padre, he aprendido de él para no ser igual. Jugué muchísimo más con mis hijos, juego mucho más con ellos, viajo mucho más con ellos, estoy mucho más cercano y converso mucho más de lo que hablo con Paola y Nicolás absolutamente todos los días. Hablando de Paola, Ajá. te entrevistó ella acerca del libro en Los Ángeles. Sí, fue muy bonito. ¿Cómo fue esa experiencia de que tu hija fuera la interlocutora en este caso? Fue lindo. Entre tú y el libro, ¿cómo lo viviste? Fue lindo porque ella presentó mi libro en Los Ángeles y me hizo muchas preguntas que nunca me había hecho. En el libro cuento, he tenido la suerte o la mala suerte de ir a 7 guerras. Yo ya la mala. Claro. Y porque es lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Creo que los colombianos tienen una frase muy bonita que es toca, que es cuando tienes la responsabilidad de ir, toca y toca. Y Paola me decía con angustia, porque a ella le he tocado la mayor parte de las veces donde yo le aviso, esa llamada previa donde yo le llamaba y le decía, Paola, me tengo que ir a Ucrania, me tengo que ir a Israel, me tengo que ir a Irak o a Afganistán, y cómo lo vivía ella como hija, pensando que a lo mejor era la última llamada con su papá. Wow, ¿no? qué Así fuerte. que eso fue muy duro, y era algo que Paola se lo tenía guardado. O sea, no es que me lo haya echado en cara, pero era algo que le dolía muchísimo, porque Lo que habrá sufrido, claro. le he llamado a Paola, no creo que las 7 veces, pero 5 de las 7 guerras, a decirle, Paola, me tengo que ir a la guerra. Y no la siguiente frase, que es, y no sé si voy a volver. Claro, pero sin lugar a dudas, fuiste determinante en la vocación de Paola como periodista. Pero raramente, porque, ¿Por qué lo dices? porque Paola
Paola trabajó en la Casa Blanca y en un momento dado creímos que iba a dedicarse a la política, pero como a ti y a mí, una vez encontró el micrófono y empezó a hablar y empezó a entrevistar y se enamoró y ahora está trabajando maravillosamente bien en inglés. Es que recuerdo haberla vista en Telemundo en algún momento cuando estuve en esta segunda vuelta en Telemundo hace pocos años y la vi y también dije, qué presión ser la hija de Jorge Ramos como periodista. No, porque encontró su propia voz y su propio camino en inglés, claro. Entonces, yo puedo darte una entrevista en inglés, pero a los 4 o 5 minutos me voy a atorar. Va a haber una palabra que no pueda pronunciar exactamente bien y que lo que yo te quiero decir ahora en español no voy a poder traducirlo perfectamente al inglés y lo entiendo perfecto, ¿no? Pero en cambio Paola domina el inglés perfectamente, ha encontrado su mundo, ha encontrado un mundo en donde puede ser periodista y al mismo tiempo salir a defender ciertas causas y ha encontrado exactamente su voz. Y eso me parece único, por lo tanto no tiene que ser como la su hija papá. de Jorge Ramos. Pero te voy a detener porque a lo mejor tú no te diste cuenta. Sí. Y como este podcast precisamente es para inspirar, yo recuerdo con muchísima admiración el saber cuando tú tomaste clases de inglés de reducción de acento. Que no me sirvió de nada. No me sirvió de absolutamente nada. ¿Tú crees que no? Bueno, sirve un poquito, pero no, Jorge. Pero no te sientes... A ver, yo creo que puedo competir con cualquier periodista de cualquier parte del mundo en español. Ajá. Pero entiendo que si no es tu idioma... Yo aprendí el inglés muy tarde en la vida. Entonces, ¿qué edad tenías cuando aprendiste inglés? Bueno, yo llegué a los Estados Unidos a los 24 y ni siquiera me entendía yo mismo. O sea, vine como estudiante y antes de comenzar las clases de periodismo me obligaron a tomar clases de inglés porque apenas me podía comunicar en inglés. Entonces, puedo hacer un trabajo periodísticamente bien en inglés, pero no como lo hago en español. Y entiendo bien y además no me preocupa. Pero lo admirable, Jorge, es que una persona en tu posición, en tu estatura, hubiera dicho a lo mejor, y lo intento, me quedo acá en español, que estoy acá, pero tú hiciste el trabajo. Sí, pero bueno, cuando me toca entrevistar a presidentes en inglés y a miembros del gobierno en inglés y cosa que está bien y lo puedo manejar bien, creo que puedo tener una entrevista más o menos buena y cuestionar a alguien que tiene poder también en inglés, pero no es lo mío. Ya. De todas estas columnas que están acá, ¿cuál fue la que te costó más trabajo incluirla y por qué? Quizás por la cercanía. Escribí una columna sobre la muerte de mi hermano Alejandro hace un año que murió una leucemia fulminante. Fue mi compañero de cuarto durante 20 años. Wow. Y no hay suficiente distancia con el dolor. Todavía me sigue doliendo. Entonces, cuando muere mi papá hace 20 años, un poco más, me toca hacer una entrevista con Isabel Allende, quien acababa de perder a su hija Paula y estaba en una gira de libro. Fue una entrevista durísima porque yo estaba llorando, ella estaba llorando, los dos estábamos en duelo y Isabel me dijo, quien por cierto escribió el prólogo del libro, Isabel me dijo una cosa preciosa, yo creo que es la mejor lección que he recibido en mi vida. Dice, la gente que en realidad quieres nunca va a morir porque la vas a repetir en tus gestos y en tus movimientos. Y se me pasó por aquí, ¿no? Hasta que pasó el dolor de mi padre y de pronto me empecé a encontrar a mi papá en mí mismo. Mi papá hacía una cosa estúpida que era... pasaban las moscas y le gustaba agarrar las moscas al aire. Ajá. Y me he dado cuenta que parte de mi estómago o de mis pantorrillas son muy parecidas a las de él. Recuerdo que mi papá me habló una sola vez de sexo cuando íbamos manejando en el carro hacia el mall. Y de pronto recuerdo que con Paola y Nicolás, mis hijos, hice exactamente lo mismo. Es decir, me empiezo a encontrar a mi papá en mí mismo. Bueno, yo espero encontrarme a mi hermano así tarde o temprano, pero todavía el dolor es demasiado... Si me picas, lloro. Claro. Entonces todavía no estoy listo para encontrármelo. Así que esa fue la columna más difícil para mí. Y no te quiero, por supuesto, hacer llorar. No, tranquilo. Pero, ¿qué es lo que más extrañas de tu hermano? Extraño de él lo que no fui. Todo, o sea,
yo creo que es lo que más nos duele como inmigrantes, no haber estado donde tienes que estar. Cuando muere él y muere mi papá, yo sabía que estaba en el lugar equivocado, porque nos tuvimos que ir de ahí. Y extraño mi vida, esa vida que no tuve en México. Yo creo que hubiera sido un Jorge muy distinto si me hubiera podido haber quedado en México. Y extraño el verlo constantemente, extraño los tacos al pastor, extraño a mis amigos, extraño todo eso que no pude ser. ¿Crees que esa añoranza, Nostalgia, casi. nostalgia, es algo más reciente, quizás ahora por la edad o no? Bueno, sí, porque me queda menos, ¿no? Como te decía, Tampoco, que exagerado. No, sí, claro, o sea, tengo 66 y es mucho más pasado que futuro. Claro. Y tienes ya que estar pensando en otras cosas. Pero claro, a esta edad haces un recuento de lo que no fuiste también, ¿no? De todas las otras posibilidades. Estoy muy contento con mi carrera, con los 40 años que he hecho en periodismo, pero hay cosas... A ver, mi mamá tiene 90 años, ¿no? ¿Cuántos años de ella me he perdido? A eso me refiero. Esa es la gran tragedia de esta profesión. Y de ser inmigrante. Si nos hubiéramos podido haber quedado en nuestros países de origen, hubiera sido otra la historia. Y no estaríamos hablando de estas nostalgias. Pero los que nos fuimos, sufrimos de siempre estar pensando en regresar a casa y de esa nostalgia. Si tú me preguntas cuál es mi casa, yo te digo perfectamente, mi casa es Hacienda de Piedras Negras número 10, Bosques de Echegaray, en el Estado de México, donde yo crecí, donde yo fui niño. Esa es mi casa. Claro, desde luego que sí. Bueno, y Univisión es tu casa también. También, pero tu hogar. donde yo me sentí absolutamente protegido, Ya. es ahí, en esa casa en México. Una pregunta rápida. Sí. ¿Extrañas a Patsy Loris? Para los que no la Sí, conozcan, sí, fue su cómo no. productora ejecutiva acá por muchos años. Sí, la extraño y la quiero muchísimo y crecimos juntos y nos tocó cubrir algunas de las cosas más difíciles. Cuando tú vas a una de estas coberturas de accidentes o de terremotos o de huracanes o de guerras, me tocó con Patsy, ahora que me lo recuerdas, fui a hacer una entrevista a un expresidente colombiano. Tuvimos una amenaza de muerte y tuvimos que salir corriendo del hotel al aeropuerto. Nos meten al aeropuerto por la pista de aterrizaje y nos suben al primer avión. Wow. Así tan seria era. Y me tocó precisamente con Patsy. Patsy. Sí, claro, la extraño muchísimo. Yo pensé por un momento cuando Patsy se fue a Telemundo, Sí. si te hubieran invitado a irte a Telemundo a trabajar, ¿te hubieras ido? Sigo en Univisión. Pero nunca se te cruzó la idea de la cabeza de decir, me gustaría quizás intentar hacer algo nuevo en Telemundo. No, Univisión ha sido mi casa, ¿no? Ya. Y ha sido una casa maravillosa y lo agradezco tanto, tanto. Porque han estado aquí conmigo cuando más lo necesitaba. Así es. Bueno, como esto se trata de agradecimiento, yo te quiero Sí. agradecer a ti tu No, tiempo. gracias, te lo agradezco. Una conversación muy rica. Yo me seguiría aquí. No, yo Ya llevamos también, aquí yo nunca he hecho una entrevista tan larga. Me alegro que estés conmigo porque me encantó. Además que me dijiste que has visto los podcasts, cosa que me llena de No, muchísima los he satisfacción. visto casi todos. Bueno, Además hice mi tarea antes de venir, así que... me alegra. Sabes que siempre termino este podcast A ver. preguntándole lo mismo Sí. a todos mis invitados, que compartas cuáles son los consejos que tú le das a la gente para que superen los obstáculos que la vida irremediablemente nos va a poner en el camino para alcanzar nuestros sueños. No, yo creo que no es un consejo muy original, pero yo creo que a veces cuando vienen estudiantes de periodismo o visitantes a que me dicen, los jóvenes, no, es que yo quiero ser como tú, les digo, no, para. Por favor, no, de lo que se trata es no ser como yo, sino se trata de que tú seas como tú. Y ese es lo que más me ha servido en la vida, es ese consejo que yo creo que lo leí muy joven en una novela del Lobo Estepario de Germán Hesse, que es sé tú mismo. Y si eres tú mismo, no importa por dónde vayas, siempre te va a ir bien en la vida, ¿no? No hay nada peor que pasar una vida siendo una persona distinta a quien eres tú. Desde Eso lo luego. entiendes tú perfectamente. Desde luego, y te lo digo yo mejor que nadie. Para mí ha sido un deleite. Quiero que sepas A ver. que yo considero que esta ha sido una de las conversaciones más ricas. Pensé que iba a ser la más difícil que iba a tener. La más difícil fue con Raúl de Molina, porque Raúl de Molina es incorregible e incontrolable. Sí. Pero ha sido un deleite platicar contigo. Gracias igual.
quiero que Yo creo que sepas- nunca habíamos hablado tanto No, así, ¿no? no, Y no, eso no. que nos conocemos hace años. Claro, porque lo que sucede muchas veces, como tú bien lo decías, nos encontramos en las grabaciones de los comerciales de que íbamos a las votaciones o que era el comercial de Navidad, pero nunca teníamos la posibilidad de compartir. Yo estoy seguro que eres una persona encantadora y divina en la intimidad porque así lo es Chiquinquirá. Pero no nos conocíamos. así No que nos lo conocíamos así, no, por favor. Y lo que te quiero decir es que yo hice un podcast con René Bollero, que es Sí, una sí, persona sí, sí. que ve a las almas. Ya. Y él sí está convencido de que hay vida después de la vida. Entonces, si de algo te sirve de confort saber que seguramente te vas a reencontrar con tu papá, con tu hermano, con Lola y con todos tus seres queridos, Ojalá así sea. ojalá así sea, para que tú de verdad encuentres ese momento, porque Paz. yo sé- No yo- tengo paz, no tengo por esa eso, paz. eso me mortifica porque, Y más me mortifica a mí. ¿sabes por qué, Jorge? Porque yo, no sé tú, mi experiencia, yo he sentido a mi mamá después de que se murió, Ya, la he sentido y en ocasiones he estado durmiendo, abro los ojos y la veo viendo. ya. ¿A ti no te ha pasado nada similar? No, no he tenido esa experiencia. Pero un poco en broma, siempre agradezco este esfuerzo colectivo por salvar mi alma. Es que, bueno, porque además tú estás con una mujer que tiene nombre de virgen. Exacto. Chiquinquirá es la virgen de... No, claro, y ella cuenta la historia preciosa ya cuando le entrevistes, pero pregúntale porque la mamá de Chiqui le dice a un doctor que no va a poder tener más familia Wow. y nace Chiqui. Entonces, claro, le tienen que llamar María Chiquinquirá, ¿no? Que es la patrona del Zulia, del Pero estado donde... yo le dejo ahí para que tú lo retomes. Lo voy a Y es una retomar. historia preciosa, porque es una historia de fe, de superación, de salir adelante. Es una historia maravillosa de Débora, la mamá, y de Chiqui. Y no te llevan a misa obligado. No, porque creo que me entienden perfectamente, pero creo que rezan mucho por mí. Y además, eso no sabes cómo lo agradezco, porque eso es alguien que te quiere, que está pensando en que te vaya mejor, ¿no? Así es. Como Así que- todos queremos que te vaya mejor. No, igual que... Y no igual a nos ti. abandones porque yo creo que si tú te abandonas se hunde el barco. No. Hay tantas cosas. Te lo agradezco Gracias mucho. a ti. Gracias. Y ya saben, si les gustó, coméntenlo, compártanlo, porque nunca saben en qué momento alguien está escuchando este podcast hoy. Escucha el testimonio de Jorge y cambia el rumbo de su trayectoria para bien, para mejor. Los queremos y nos vemos en otro Cara a Cara Y con qué buen Rodner. café me han regalado. El podcast 5 gotas. Si quieren probarlo, 5gotas.com. Gracias por el spot. Sale. Nos vemos. Chao, chao.